Buenas noches a todos los que ya nos están siguiendo, los que ya están en el vivo. Y bueno, esta noche vamos a presentar una de las posturas también que hemos estado ya promocionando en nuestras redes sociales. Nos va a estar acompañando esta noche el pastor Álvaro Huachalla, que es esposo y padre de 3 niños. Es pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica Sola Escritura, estudiante y becario del Institute of Public Theology de Florida, traductor de literatura cristiana del inglés al español. Él nos va a estar acompañando esta noche. Es uno de nuestros invitados que es boliviano, de la ciudad de La Paz, y nos va a estar presentando la postura del premilenialismo histórico. Así que bienvenido, pastor, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bien, Pastor Álvaro, para nosotros es muy grato poder contar con su presencia. Lo estábamos platicando hace unos minutos antes de iniciar, hemos escuchado muchas posturas y bueno, es nuestra intención, Pastor, el poder escuchar la postura del premilenialismo histórico. Así que siéntase en la libertad, nosotros estamos dispuestos a escuchar todo lo que usted tiene que decirnos con respecto a la escatología bíblica concerniente a Israel. Pastor Álvaro, lo escuchamos, buenas noches. Buenas noches, hermanos, y bueno, les agradezco mucho la invitación que me hacen. Es la primera vez que voy a sintetizar en cierta manera y articular todo lo que el premilenialismo histórico he podido estudiar en todos estos años, todo lo que el premilenialismo histórico propone. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es sinceramente presentar la posición que yo creo que verdaderamente le da una continuidad a toda la escritura. Y quería comenzar diciendo eso porque he notado de que mucha gente, sobre todo en el ambiente reformado, se inclina hacia el amilenialismo. ¿Por qué? Como una reacción al dispensacionalismo, como una reacción a la postura teológica que divide la escritura en diferentes dispensaciones. Y muchos, al oponerse a esto, porque ven que no es una postura bíblica, entonces se inclinan al amilenialismo. Pero sinceramente yo creo que el amilenialismo también divide la Biblia en dispensaciones, pues divide la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, divide la Biblia entre la era de Israel y la era de la Iglesia. Algo que el día de hoy quisiera mostrarles de que la posición premilenialista histórica no hace, sino que la posición premilenialista histórica lo que va a hacer es unir toda la escritura y ver toda la escritura como una unidad. Yo personalmente creo en lo que es la teología del pacto, así que no soy dispensacionalista, pero al estudiar la teología del pacto es lo que más bien me llevó a inclinarme o a sostener, afirmar la postura premilenialista histórica. Ahora, para hablar de esto tengo que comenzar desde el principio en el libro de Génesis, porque si voy a mostrarles de que la posición que yo sostengo es algo que da unidad a toda la escritura, tenemos que comenzar en Génesis. En Génesis nos encontramos con el pacto de redención que Dios le promete a la humanidad, específicamente a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 15, después de que el hombre y la mujer pecan, después de que caen, el pecado se introduce a este mundo y inmediatamente Dios promete que va a enviar un Salvador. Pero si ustedes leen bien el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, van a encontrar de que Dios, si bien promete un Salvador que va a venir de la simiente de la mujer, que va a destruir a la serpiente, también nos revela a partir de ese pasaje que el mundo estaría dividido en dos genealogías o en dos grupos de personas, por así decirlo. Aquellos que son de la simiente de Dios o de la mujer, como se lo expresa en ese pasaje, y aquellos que son de la simiente de Satanás. Y es así como comienza, en cierta manera, la historia de esta humanidad. Después de esto, y quiero ir con los que puedan, les animaría mucho a que vayan conmigo, busquen conmigo en sus Biblias el capítulo 9 de Génesis, porque después del pacto de redención que encontramos entre Dios, Adán, entre Dios y la humanidad en Génesis capítulo 3, nos encontramos después con lo que se conoce como el pacto noético. Y sinceramente creo que este es un punto muy, muy importante para entender la escatología que el día de hoy voy a presentar. Porque lo que quiero hacer en esta primera parte es mostrar que hay una distinción entre los gentiles y el pueblo de Israel en toda la escritura. En toda la escritura existe una distinción entre los gentiles y el pueblo de Israel.
Y esto tiene mucho fundamento en lo que encontramos después de lo que sucede en Génesis capítulo 3, después de lo que sucede en el diluvio, en lo que conocemos como el pacto noético, en el que Dios sí hace un pacto con Noé, un pacto en el cual no va a volver a destruir esta tierra con agua, pero nosotros encontramos también de que a través de las palabras de Noé se nos expresa esto. Se nos expresa de que ya no solamente vamos a encontrar en la historia de la humanidad dos pueblos, como he mencionado, representados por la simiente de la mujer o de Dios y la simiente de Satanás, sino que desde el pacto noético se nos presenta ya la distinción entre tres pueblos. Y esto es muy importante porque Noé, que vuelve a recibir los mandatos, el mandato cultural de Génesis capítulo 1, capítulo 2, de repoblar la tierra y fructificar, él tiene tres hijos, los cuales iban a tener la misión de volver a repoblar la tierra. Y de estos tres hijos se nos dice esto que creo que es muy importante. Noé dice a su hijo Sem, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú encuentras la promesa que Dios hace en Génesis capítulo 3, versículo 15, ese es el hilo conductor que nos lleva a través de toda la escritura. Y de ahí la pregunta que uno debe hacerse es, ok, ¿qué simiente? ¿Quién es el que va a venir? ¿De quién va a venir el Salvador? ¿De quién es que Dios va a enviar a alguien que nos va a salvar y va a cumplir las promesas que nos hizo en Génesis capítulo 3? Y esto es importante porque vamos a ver eso tanto con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, de que ellos van a dar una bendición especial a algunos de sus hijos. Y Noé, en este pasaje específicamente, da esta bendición especial que está conectada, como he mencionado, con la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta bendición se la da específicamente a Sem. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando hablamos del pueblo de Israel nos referimos a los semitas. Cuando alguien está en contra del pueblo de Israel o quiere erradicarlo, como muchos han querido hacer a través de la historia, se los llama antisemitas. ¿Por qué? Porque cuando seguimos las genealogías en el Antiguo Testamento, encontramos de que Abraham, el padre de los judíos, es de la descendencia de Sem. Entonces nos encontramos en el pacto noético con que a Noé le da esta promesa, esta bendición especial a Sem, por lo cual se puede interpretar sin mucho problema de que a través de Sem iba a llegar la promesa del Salvador y que el pueblo que iba a venir a través de Sem iba a ser el bendito, iba a ser el que iba a recibir las bendiciones de la salvación. Al mismo tiempo, también nos encontramos con Cam, del cual sale la nación de Canaán, la cual históricamente se conoce de que siempre ha sido enemiga del pueblo de Israel, ha sido una nación que siempre se ha opuesto a los descendientes de Sem. Pero en el pacto noético hay algo que lamentablemente no he escuchado a muchos teólogos mencionar y sinceramente no he visto a muchos teólogos tratar con este pasaje, porque en este pasaje también se nos presenta la historia o la bendición que recibe Jafet, ¿sí? Y Jafet es un hombre el cual es hijo de Noé, pero que representa otra descendencia en este mundo, al cual se le dice que va a disfrutar y va a compartir las bendiciones de Sem. Esto es muy importante porque literalmente dice Génesis capítulo 9, versículo 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Habitar en las tiendas de Sem significaba compartir sus bendiciones, compartir la promesa que Dios le estaba entregando a Sem, del cual iba a venir el cumplimiento. Entonces, creo que esto es muy importante en la historia de la redención y en lo que es la teología del pacto. Y como he mencionado, mucha gente lamentablemente no toma en cuenta esto. Yo he hablado con algunos teólogos amilenialistas y literalmente algunos me han respondido, nunca había tomado en cuenta el tema de Génesis capítulo 9. Porque en Génesis capítulo 9 literalmente encontramos ya desde el inicio esta división ahora en tres grupos. Cam, que es maldito, Sem, que va a recibir las bendiciones y recibir la promesa, y nos encontramos con otro grupo que son los de Jafet, los cuales van a compartir esas promesas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque a lo largo de toda la escritura vamos a encontrar la división de esos tres grupos. A lo largo de cada pacto en la escritura vamos a encontrar la división de esos tres grupos. Vamos a encontrar enemigos del pueblo de Israel, enemigos los cuales el pueblo de Israel mismo va a tener que en algún momento entrar en guerra y destruirlos. Vamos a encontrarlos obviamente con el pueblo de Israel, pero también nos vamos a encontrar con otro pueblo, el cual se lo considera los extranjeros o los gentiles en el Nuevo Testamento. Y después de pasar del pacto noético, paso ahora al pacto mosaico, al pacto hecho con Moisés. Porque como les acabo de mencionar, teniendo esto como fundamento desde el inicio de la escritura, ahora nos vamos a encontrar con esto
Cuando Dios le revela a Moisés la ley, cuando Dios le revela a Moisés lo que quiere que su pueblo sepa, Dios va a hacer esta distinción una y otra vez. Yo te estoy dando estas leyes para ti, para el natural, para el judío, o sea, el descendiente de Abraham, o sea, el descendiente de Sem, como también para el extranjero. Voy a leer algunos pasajes que creo que son importantes. Éxodo 12, versículo 19, en el contexto de la Pascua. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora escuchen bien esto. Alguien que era extranjero no natural podía ser cortado de la congregación de Israel. Esto creo que es muy importante, sobre todo por lo que he escuchado de la ponencia sobre el milenialismo, que voy a mencionar en un momento cuáles son los problemas que tengo con eso. Levítico 19, versículo 10, no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero los dejarás yo Jehová vuestro Dios. Una y otra vez Moisés va a hacer referencia al judío natural y el extranjero. Esto es desde el principio, como les estoy mostrando. Aparte, también hay un pasaje muy importante en el Antiguo Testamento en el cual se nos presenta algo que espero que les resuene a través de toda esta exposición, ¿sí? Que entre el gentil, entre el extranjero y el judío hay una unidad, pero al mismo tiempo se guardan las distinciones. Esto es muy importante para todo lo que voy a exponer hasta el final. ¿Por qué? Hay una unidad. Yo no creo que Dios tiene específicamente dos pueblos, pero yo creo que dentro de un pueblo, como voy a presentar en un momento, hay todavía una unidad, pero también permanecen las distinciones. Escuchen lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 33 al 34. Y cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, esto literalmente, hermanos, es una alusión a lo que acabo de leer en Génesis capítulo 9. Alguien que no iba a ser de la descendencia de Sem y que iba a morar en las tiendas de Sem. Y literalmente Moisés en el pacto mosaico nos dice, y cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Entonces, escuchen esto, en este mismo pasaje se presenta una distinción, el natural y el extranjero, pero los dos van a recibir el mismo trato. El mismo trato, no hay una unidad, pero manteniendo también una distinción. Dios nos muestra claramente esa unidad al mismo tiempo que nos muestra que las distinciones se mantienen. Levítico 23, versículo 22, y cuando segares la mies de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada para el pobre y para el extranjero los dejarás. Y así podría citar un montón de versículos en los primeros 5 libros de la Biblia que hacen esta distinción, pero como he mencionado, al mismo tiempo también nos muestran una unidad. ¿Qué es lo que sucede después de Moisés? ¿Qué es lo que sucede con el pacto davídico? ¿Sí? En el pacto davídico mantenemos esta unidad al mismo tiempo que se muestra una distinción entre lo que son extranjeros y lo que son gentiles. Escucha lo que dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 23. Y 2 Samuel capítulo 7 es el pasaje del pacto davídico. ¿Y qué nació en la tierra como tú, pueblo, como Israel? Aquí se está hablando del Israel étnico, ¿sí? De los descendientes de Sem, descendientes de Abraham, a quien fue Dios a rescatarle por pueblo suyo y a hacerle nombre y a hacer con ellos grandes y terribles cosas a favor de tu tierra, delante de tu pueblo, al cual rescataste tú de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Con este pasaje quiero mostrar de que todavía en el pacto davídico se muestra esta distinción. Se muestra esta distinción de Dios haciendo una obra con un pueblo especial y al mismo tiempo existiendo otras naciones, existiendo extranjeros. En los Salmos encontramos lo mismo, la distinción entre lo que es Israel y lo que son los extranjeros. Y voy a presentar en esta parte de la exposición respecto al pacto davídico y en esa época, cómo Dios una y otra vez va a hablar así, siempre va a hablar de esta forma, el judío, el extranjero, el Israel, el gentil, ¿sí? El circunciso, el incircunciso. Dios siempre va a utilizar ese tipo de expresiones, ese tipo de lenguaje. Salmo 78, versículo 55. Expulsó a los gentiles de delante de ellos e hizo repartirles la tierra en heredad e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel.
Salmo 47, versículo 2 y 4, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Una vez más, la distinción. Pueblo de Israel, un plan que Dios tiene para el pueblo de Israel, lo cual va a afectar a los gentiles, lo cual va a afectar a los extranjeros. Y como dije, si tú tienes en mente lo que hemos visto en el pacto noético, tú sabes que hay extranjeros dentro del pueblo de Israel, los cuales van a compartir esas bendiciones o esa obra que Dios quiere hacer a través del pueblo de Israel. Isaías capítulo 49, versículos 5 y 6, cuando Dios comisiona a Isaías a la misión de ir y confrontar al pueblo y predicar al pueblo, Dios va a mantener esta distinción. Escuchan cómo lo presenta en Isaías 49, versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Está haciendo referencia al pueblo de Israel étnico. Y para que restaures el remanente de Israel. También, escuchen esto, te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y como dije, si tú mantienes en tu mente el pacto noético y como la progresión del pacto noético, y me olvidé de mencionar el pacto abrámico, que pasa exactamente lo mismo, el pacto mosaico, y estamos después del pacto davídico, tú encuentras de que Dios comisiona al profeta Isaías, y le dice, sí, yo te he mandado a que trabajes y tienes una misión especial con el pueblo de Israel. Y aquí, por si acaso, dicho sea de paso, ya se menciona este remanente del pueblo de Israel, porque no todos los que se llaman israelitas son israelitas, a lo que voy a mencionar un poco más adelante. Pero habla literalmente de las tribus de Jacob. Y luego también habla, te di por luz a quienes, a las naciones. Entonces, esta distinción no se ha borrado. Esta distinción continúa. La obra que Dios está haciendo en Israel y la obra que también Dios quiere hacer en las naciones, aquellos que no son el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, voy a argumentar que esta distinción que se ve en todo el Antiguo Testamento y teniendo en cuenta el pacto noético es muy importante para cuando tú y yo interpretamos lo que conocemos como el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, si lo vas a interpretar exegéticamente y siendo fiel a lo que dice la Escritura, se sabe y es claro de que el nuevo pacto está dirigido a la nación de Israel. Jeremías 31, Ezequiel capítulo 36. Y lamentablemente, bueno, los hermanos amilenialistas, la forma en la que lo han intentado arreglar, porque cómo es que ahora nosotros los gentiles recibimos las bendiciones de Israel, que Dios le prometió a Israel. Entonces, es que la iglesia es Israel, ¿sí? Es que todos somos Israel, todos los que tenemos fe somos Israel. Ahí tenemos un conflicto, porque si tú lees los pasajes de Ezequiel 36, 24, 27, Jeremías 31, versículo 31 en adelante, el profeta está hablando directamente al pueblo de Israel, no le está hablando específicamente a los gentiles. Pero solucionamos este conflicto ¿cómo? Tomando en cuenta, como he mencionado, el pacto noético. Tomando en cuenta esto de que Dios desde el principio dijo de que va a haber una nación que va a recibir las promesas, va a recibir las bendiciones, y va a haber otra nación que va a disfrutar de esas promesas y de esas bendiciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, como voy a mostrar en un momento, esta distinción se mantiene. El lenguaje que Dios utiliza en el Antiguo Testamento se mantiene en el Nuevo Testamento. Ahora, yo sinceramente creo que no es justo que... ¿Cuánto tiempo tomó el Antiguo Testamento en revelarse? Aproximadamente tenemos 1500 años de revelación, ¿sí? 1500 años de revelación, en las cuales constantemente se ve una distinción. Israel, gentiles, Israel, gentiles, Israel, las naciones, las tribus de Jacob, los descendientes de David, las naciones. Siempre se ve esa distinción. Y no sé por qué ahora llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son solamente 60 años de revelación y de repente, para algunos, esa distinción entre Israel y los gentiles ya no está. Ya no existe. Ya no existe esa distinción. Es casi borrada o algunos por lo menos la ven muy, muy borrosa, pero la ven un poquito por lo menos.
Pero para algunas personas esa distinción ya no existe, pero yo digo, eso no me parece justo, porque ¿cómo es posible que por 1500 años Dios haya estado revelando de esta manera sus pactos, sus bendiciones, sus promesas, y en el Nuevo Testamento resulta que ya no hay esa distinción? Y sinceramente, yo creo que tampoco es justo de que normalmente solamente se utiliza un pasaje para referirse a esto. El pasaje en el cual Pablo menciona en Gálatas capítulo 6, versículo 15 al 16, que lo voy a leer. Pablo dice ahí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí, los hermanos amilenialistas muchas veces utilizan este pasaje para decir, ¿vieron? Ya no es como en el Antiguo Testamento. El Israel étnico y los gentiles ya no hay esa distinción, sino que ahora la iglesia es el Israel de Dios. Pero como he mostrado, en el Antiguo Testamento, un gentil podía ser parte del pueblo de Israel, pero las distinciones en toda la revelación del Antiguo Testamento se permanecen, se mantienen. Aparte de que este tema del Israel de Dios, por si acaso, no es algo que comienza en el Nuevo Testamento. Esto es algo incluso que comienza antes del Nuevo Pacto. Y esto creo que tampoco se ha tomado en cuenta en la discusión entre el premilenialismo y el amilenialismo. Porque este tema del Israel de Dios, como he mencionado, el profeta Isaías va a hablar de un remanente. En el Antiguo Testamento, no todos los que descendían de Abraham realmente eran espiritualmente parte del pueblo de Dios. Eso se sabe desde Deuteronomio capítulo 19 o 29, si no me equivoco, donde Moisés mismo va a expresar de que para que alguien sea verdaderamente parte del pueblo de Dios se necesita una obra sobrenatural en su vida. Algo que Pablo menciona en Gálatas capítulo 6. En el Nuevo Testamento, todavía no se ha consumado el nuevo pacto en la cruz. Y Jesucristo, cuando se encuentra con Natanael, ¿qué le va a decir? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, esto desde el antiguo pacto ya existía esto de que no todos los que se llaman israelitas son israelitas y de que para ser parte verdaderamente del pueblo se necesitaba una obra especial de Dios en aquellos, tanto descendientes de Israel como en el Nuevo Testamento también se nos dice aquellos que no somos descendientes de Jacob, de Abraham o de Sem, ¿sí? Aparte también creo que no es bueno utilizar este pasaje de Gálatas capítulo 6. ¿Por qué? Porque Pablo no está lidiando con un tema escatológico. Y creo que la intención del autor es muy importante en el pasaje. Pablo está lidiando con temas y discusiones soteriológicas. Y no es justo que se utilicen pasajes en los cuales Pablo está hablando de temas soteriológicos para concluir y afirmar posiciones escatológicas. Creo que eso no es muy honesto respecto a la hermenéutica que se utiliza en otras posturas. Pero como menciono, aparte de este texto en Gálatas capítulo 6, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar igual esta distinción. Una y otra vez vamos a encontrar la distinción de judíos y gentiles, judíos y gentiles, judíos y extranjeros. A Jesucristo mismo, una mujer que era extranjera, que era gentil, se le va a acercar, Mateo capítulo 15, versículo 24, y Jesucristo le va a decir, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo mismo va a todavía mantener esta distinción entre lo que son los israelitas y lo que son los gentiles. Romanos capítulo 1, y voy a mencionar varios pasajes de Romanos, porque Pablo una y otra vez va a mantener la distinción que vemos en el Antiguo Testamento. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Mi pregunta es, ¿por qué Pablo no dice simplemente a los hombres, ¿sí? Para la humanidad. ¿Por qué Pablo mantiene esta distinción? Al judío, también al griego. Romanos 2, versículo 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Romanos 2, versículo 17, pero si tú llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Pablo menciona a aquellos que tienen el nombre de los judíos, aquellos que son descendientes de Abraham. Romanos 2, versículo 28, 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra, la alabanza al cual no viene de los hombres sino de Dios. En ese pasaje específicamente, el apóstol Pablo, después de haber lidiado con los gentiles, tanto con los judíos, Pablo menciona de que tanto gentiles como judíos necesitan una misma obra salvífica, una misma obra por la cual ellos puedan estar en paz con Dios, ser salvos por sus pecados. Pero después de ese pasaje,
Pablo va a continuar manteniendo la distinción, judío, gentil, judío, gentil. Romanos 3, versículo 1, tiene más el judío o que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. El apóstol Pablo todavía va a hablar de la distinción que tiene el pueblo judío como un pueblo el cual ha recibido, como he mencionado desde el principio, una bendición especial. Romanos 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3, 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Romanos 9, 24, a los cuales también ha llamado es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Hermanos, en el Nuevo Testamento, la distinción entre Israel y los gentiles, Israel y los extranjeros, se mantiene intacta, así como en el Antiguo Testamento la he presentado. Incluso hasta en el Nuevo Testamento tenemos una epístola que se llama la carta ¿a quiénes? A los hebreos, ¿sí? Esa distinción se sigue manteniendo y la carta a los hebreos se sabe que está tocando temas específicamente que tienen relación y que son del conocimiento del pueblo judío étnico, ¿sí? En Apocalipsis, de manera literal, se sigue mencionando las tribus de Israel. Ahora, lo que quiero expresar, hermanos, y quiero dejar algo muy claro, es de que esta distinción está en toda la escritura. Pero por si acaso, esa distinción no significa que no pueda haber unidad en un mismo pueblo. Llámese el Israel de Dios, llámese la iglesia, llámese el pueblo de Dios, llámenlo como ustedes quieran. Puede haber una unidad y la ha habido desde el Antiguo Testamento, como les he mostrado en Levítico, pero las distinciones se han mantenido. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Hace unos meses vi una imagen en el internet de los que sostienen la postura del amilenialismo y esta imagen hacía mofa más o menos de la postura premilenialista. Espero que de la dispensacionalista más que de la histórica, pero lo que mostraba esta imagen era esto. Mostraba a un novio con dos novias, ¿sí? Con dos novias. Y entonces la imagen decía, esto es lo que creen los premilenialistas, ¿sí? Esto es lo que creen, de que Cristo es uno, pero hay dos pueblos, dos, ¿sí? Eso no es correcto, ¿sí? Porque la Biblia siempre nos ha mostrado en diferentes circunstancias que puede haber unidad, pero guardando las distinciones. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, ¿cuántas naturalezas tiene Cristo? Tiene la naturaleza humana, la naturaleza divina. Pero se unen en una sola persona. Se mantienen sus distinciones. Nadie, ningún teólogo sano, ortodoxo, va a decir de que no se mantienen sus distinciones. De que la naturaleza humana de Cristo con la naturaleza divina no se mezclan. Pero aún así, pueden mantener una unidad o no. Entonces, por ejemplo, si ese meme o esa imagen fuera justa, ok, yo estoy diciendo de que siempre ha habido una distinción entre Israel y los gentiles. Y si vamos a mostrar las distinciones como si no hubiera unidad, entonces también mostraremos dos novios. Cristo en su naturaleza divina, Cristo en su naturaleza humana. Pero eso es algo que no hacemos, porque sabemos de que pueden mantenerse distinciones, aunque todavía, haber unidad, aunque todavía se mantengan distinciones. Lo mismo hacemos con el concepto de la Trinidad. Hacemos exactamente lo mismo con el concepto de la Trinidad. La Trinidad nosotros creemos de que son tres personas que mantienen sus distinciones, pero son ¿qué? Un solo Dios. Y sinceramente no entiendo por qué les causa tanta dificultad entender de que cuando hablamos del pueblo de Dios, todavía se pueden mantener esas distinciones sin perder la unidad. Y como he mostrado a lo largo de todos los pactos, todavía se mantiene estas referencias de los judíos, los gentiles, los de las tribus, los extranjeros. Estas distinciones se han mantenido a pesar de que sí, se nos dice de que puede haber unidad también. Y hay unidad porque todos compartimos la misma bendición de Génesis 3, capítulo 15. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué son importantes estas distinciones? ¿Sí? Y aquí es donde voy a llegar al tema de las promesas. ¿Por qué son importantes estas distinciones? ¿Por qué? Porque, hermanos, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel étnico recibió promesas y maldiciones literales.
Y cuando hablamos, antes de hablar de las promesas, cuando hablamos de las maldiciones, yo voy a preguntar esto. Las maldiciones y el juicio que Dios les advirtió a los judíos étnicos en el Antiguo Testamento, ¿fueron literales o fueron alegóricas? Cuando Dios les dijo, yo los voy a sacar de esa tierra donde yo los he llevado y los voy a llevar a otra tierra, ¿eso pasó de manera real o no pasó de manera real? Cuando Dios dijo, yo voy a destruir ese templo, el templo que han construido, sí, va a terminar destruido. ¿El templo se destruyó de manera literal o no? Y esto es importante porque el pueblo de Israel étnico recibió promesas como también amenazas. Y las amenazas se cumplieron de manera literal, literal, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la justificación para decir de que las promesas son espirituales? No se van a cumplir de manera literal. Y para esto voy a pedirles que presten atención a lo que el profeta Isaías dice en Isaías capítulo 11, porque mi pregunta siempre cuando me topo con otras posturas es, ¿cuándo es que se han cumplido este tipo de promesas que encontramos también en el Antiguo Testamento en otras partes? ¿Sí? Escuchen lo que dice el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Todos sabemos de que el profeta Isaías y el capítulo 11 de Isaías es un capítulo mesiánico, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha lo que dice versículo 3 en adelante, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según su vista, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mi pregunta, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió que Jesucristo, nuestro Mesías, ha matado específicamente al impío? Algo que les animo a tener también en cuenta cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis, que también voy a mencionar. Continúa diciendo el profeta Isaías, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Escuchen bien, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Escuchen, mi pregunta es, ese es uno de los tipos de promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, así como también le hizo amenazas. Amenazas que se cumplieron de manera literal. Y mi pregunta es, ¿cuándo se cumplió esta promesa de Isaías capítulo 11? Que es el reinado justo del Mesías. Así se titula literalmente ese pasaje. ¿Cuándo es que de manera literal se han cumplido estas promesas? Si ya estamos en el reino milenial, si Jesucristo ya está reinando como se había prometido en el Antiguo Testamento, lo siento, pero yo no veo que esto haya sucedido. Yo no veo todavía que se haya cumplido lo que el profeta Isaías dijo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, hermanos, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar de que la misma Biblia nos va a mandar a esperar todavía el cumplimiento de esas promesas. Los judíos sabemos que en el Nuevo Testamento uno de los problemas que tuvieron es creer que Jesucristo iba a ser el gran libertador, como David, y les iba a dar una nación y un reino otra vez próspero. Sabemos que los judíos cometieron ese error, pero su error no fue esperar las promesas que se decían en el Antiguo Testamento, porque esas promesas están ahí. Su error fue no reconocer de que la etapa y el proceso de salvación que Jesucristo iba a proveer a su pueblo y a su humanidad iba a tener dos etapas. Una, en su primera venida, como el siervo sufriente, Isaías 53, y otra, cuando Él venga en gloria como lo expresa Daniel capítulo 9, como el Hijo del Hombre que expresa Daniel capítulo 9, el cual va a someter a todas las naciones bajo sus pies. Entonces los judíos cometieron el error de no entender de que en su primera venida él primero tenía que lidiar con el pecado, pero no cometieron el error de esperar que se cumplan estas promesas. Eso es algo obvio. E incluso Jesucristo mismo nos dijo que deberíamos esperar que se cumplan estas promesas. En el Nuevo Testamento Jesucristo nos dijo que oremos diciendo que, literalmente Jesucristo nos dijo, oren diciendo, venga tu reino.
No estoy negando de que el reino ya se ha inaugurado en cierta manera, de que el reino ya se ha acercado, como dice el Nuevo Testamento. No estoy negando eso. Pero Jesucristo mismo le mandó a su pueblo a que oren esperando y en la expectación de un reino futuro. Es eso la forma en la que Jesucristo nos pidió que oremos. Los apóstoles, ellos estaban esperando un reino futuro específicamente prometido a Israel étnico. Les voy a pedir que se anoten muy bien este pasaje, porque igual es un pasaje que no he encontrado respuesta respecto a esto, más que algunas respuestas que intentan subestimar o despreciar a los apóstoles, pero escucha lo que se va a decir en Hechos capítulo 1. Ahora, hay varias cosas que tengo que aclarar antes de leer este capítulo en Hechos, este versículo en Hechos capítulo 1. Uno, sí, yo reconozco de que los apóstoles durante el ministerio de Jesucristo fueron lentos en entender, fueron tardos en aprender muchas cosas, ¿sí? No eran los mejores hombres, eran hombres realmente débiles, no con el mayor conocimiento. La Biblia misma nos dice, 1 Corintios capítulo 1, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces no eran de lo mejor, digamos, ¿sí? Eran hombres que tenían muchos defectos. Pero en el capítulo 1 de Hechos nos encontramos con una situación especial respecto a estos discípulos. ¿Por qué? Porque estos discípulos ya han pasado tiempo con Jesucristo después de su resurrección. Un tiempo en el cual Jesucristo les ha aclarado muchas cosas que ellos no entendían. Un tiempo en el cual Jesucristo literalmente, y esto es importante, ¿quién escribió el libro de Hechos? Lo escribió Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 24 de Lucas nosotros vamos a encontrar de que literalmente termina así el Evangelio de Lucas, de que Jesucristo les abrió la mente a las escrituras a los discípulos. Entonces, no estamos hablando de los mismos discípulos de los primeros 2 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de los mismos discípulos que se acobardaron y que se escaparon cuando Jesucristo fue encarcelado. Estamos hablando de discípulos los cuales han pasado ya tiempo con el Señor resucitado, a los cuales nuestro Señor Jesucristo mismo les abrió en la mente a la Escritura. Escuchen lo que estos discípulos a los cuales Dios les abrió la mente a las Escrituras le van a preguntar a nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, y estas palabras son importantes, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos, hermano, en el Nuevo Testamento claramente estaban esperando un reino futuro de nuestro Señor Jesucristo. Ellos es lo que estaban esperando. Ellos mismos, después de haber pasado tiempo con Jesucristo, resucitado, ellos, después de que nuestro Señor Jesucristo mismo les estuvo enseñando las Escrituras y les abrió la mente para que entiendan las Escrituras, la pregunta que le van a hacer es, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Hermano, creo que esto es muy importante, ¿sí? Porque ellos estaban esperando ese reino futuro todavía, después de la cruz. Estamos ahí en un momento después de la cruz. Y ellos están esperando ese reino. Ahora, Jesucristo, hermanos, Él no escatimaba en palabras para reñir a sus discípulos, ¿sí? Como he mencionado, les va a decir son tardos, ¿por qué no leen la escritura? ¿Por qué son así? Les va a llamar hijos del trueno, como les llama a Juan y a Jacobo. Y si los discípulos están metiendo la pata una vez más, hermanos, Jesucristo podría tranquilamente haberles dicho, a ver, muchachos, ya estamos en el reino. No esperen un reino futuro si ya ha comenzado el reino. O Jesucristo podría haberles dicho, muchachos, ¿por qué no entienden? Ustedes van a traer el reino. Ustedes van a inaugurar el reino aquí en la tierra, ¿sí? No, Jesucristo les dice, a ustedes no les toca saber cuándo. A ustedes no les toca saber cuándo. Jesucristo mismo ahí está afirmando de esa manera de que hay algo que todavía falta que se cumpla. Y son, como he mencionado, las bendiciones, las promesas étnicas que se le han dado a Israel en el Antiguo Testamento. Esto, hermanos, es muy importante. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 11, versículo 13 de los judíos, no solamente va a hablar de la salvación de los judíos, sino Pablo va a mencionar en Romanos 11, versículo 12, de que estamos esperando que se cumpla la plenitud de los judíos.
Y eso no es una referencia solamente a su salvación futura. Esa es una referencia a lo que Dios tenía planificado para este pueblo, lo que Dios tenía planificado respecto a las promesas que le hizo a este pueblo. Ahora, así nosotros podemos avanzar y así recién llegamos a lo que dice el libro de Apocalipsis. Porque después de haber hecho todo este proceso de ver la distinción entre Israel y los gentiles, ver cómo Israel étnico recibió las maldiciones, al cual se le hicieron promesas que los apóstoles y Jesucristo mismo hacen referencia a que todavía van a llegar, todavía se van a cumplir. Cuando tú escuchas ese tipo de promesas hechas en el Antiguo Testamento de una tierra en la cual Jesucristo, nuestro Mesías, va a reinar, en la cual va a haber paz, en la cual sus enemigos van a ser destruidos, es ahí donde llegas a Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, y la lectura más natural te lleva a entender de que esto todavía no ha sucedido. Esa es la lectura natural del texto, cuando comprendes todas estas cosas. La lectura natural, si yo sé que hay simbolismos, yo sé que hay palabras que no se las puede tomar completamente de una manera literalista, sí literal, pero no literalista, pero cuando haces todo este proceso y lees Apocalipsis 19, versículo 20, te das cuenta, ok, todavía estamos esperando esto. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19? Les animo a leerlo después, por temas de tiempo no lo voy a leer ahora. Literalmente dice de que nuestro Mesías va a venir en un caballo blanco después de que sus ropas ya han sido manchadas con sangre, o sea que él ya ha muerto, y que va a destruir a todos sus enemigos en esta tierra. Literalmente, el capítulo 19 de Apocalipsis termina diciendo de que los enemigos de Jesucristo, sus cuerpos van a estar regados en la tierra y las aves se las van a venir a comer. Esta es una referencia a algo que Jesucristo tiene que hacer aquí, ahora, en la tierra, ¿sí? Esa es una referencia que Jesucristo hace respecto a lo que todavía, que el Nuevo Testamento, perdón, nos hace respecto a lo que Jesucristo tiene que hacer. Y después de esto nos encontramos con el capítulo 20 de Apocalipsis, donde se nos menciona por lo menos 6 veces el tema de que Jesucristo va a reinar por 1000 años. Y eso es explícito así. Va a reinar por 1000 años y va a haber paz, no va a haber conflicto. Él va a reinar con sus santos por 1000 años en esta tierra. Es la misma tierra de la que nos menciona Apocalipsis 19. En la ponencia del hermano amilenialista escuché de que él dijo cosas muy, muy absolutas, que creo que es peligroso hacer eso. Él dijo cosas como que en el Nuevo Testamento no se menciona nada sobre la tierra, ¿sí? En el Sermón del Monte, Jesucristo va a decir, los mansos heredarán ¿qué? Van a heredar la tierra, ¿sí? En el Antiguo Testamento, las promesas hechas a Israel étnico están siempre ligadas a la tierra que Él les ha prometido. Y ahora, no se limitan, por si acaso, como dijo el hermano, a solamente Israel y su geografía ahí en Palestina, no, sino que de ahí es donde toda la tierra va a ser gobernada por nuestro Señor Jesucristo. Y como he mencionado, cuando uno conoce todas estas cosas y la distinción que hay entre Israel y los gentiles y las promesas hechas a Israel étnico, cuando llegas a este tipo de pasajes, sinceramente la lectura natural del texto es esa, de que estamos esperando que algo suceda todavía. En el capítulo 21 es donde encontramos lo que es el estado eterno, pero las otras posturas, específicamente el milenialismo, confunde el estado eterno con las promesas del Mesías en el Antiguo Testamento que se cumplen en Apocalipsis 20. Y hay varias cosas, sinceramente, en Apocalipsis 20 que la posición milenialista no puede responder. Por ejemplo, no sé cómo podrían responder si ya estamos viviendo Apocalipsis 20, si ya estamos en el tiempo de Apocalipsis 20, si no es algo que estamos esperando para el futuro. Mi pregunta es, ese pasaje dice de que Satanás está siendo atado, por si acaso, está atado. Ahora, no sé cuán largas serán sus cadenas, porque el Nuevo Testamento literalmente nos dice de que está como el león rugiente y que puede devorar, y que Él está ahí. Pablo va a decir, conocemos las maquinaciones de Satanás. Pablo va a decir de que Satanás en el Nuevo Testamento y en la época de la iglesia es como un ángel, es como un falso, es como un hombre, un ser, perdón, que se presenta como un ángel de luz. Alguien que está atado, alguien que está sujeto y que no puede engañar más a las naciones, como dice Apocalipsis 20, no tiene la capacidad de hacer eso. No tiene la capacidad de hacer eso. Aparte también, teólogos como bautistas de la
post-reforma como John Gill van a presentar también este caso, de que Apocalipsis capítulo 20 nos presenta una segunda resurrección, una primera y una segunda resurrección. Una primera resurrección, la cual nosotros interpretamos junto con 1 Corintios capítulo 15, donde se nos dice de que los cristianos vamos a resucitar, aquellos que hayamos muerto, y los que estemos vivos, que en la segunda venida de Cristo vamos a ser glorificados. Se nos presenta esa primera resurrección, ¿sí? Si ya estamos en Apocalipsis 20, ¿cuándo fue esa resurrección? ¿En qué momento fue esa resurrección? Porque luego solamente se nos habla de otra resurrección que es para juicio. Ahora, cuando yo hablo de Apocalipsis 20, sinceramente, una de las ataques o alguna de las contradicciones o oposición que he recibido es de que yo sé que hay cosas complicadas en ese pasaje, como por ejemplo, Jesucristo está reinando por 1000 años, que sinceramente estoy dispuesto a aceptar que quizás van a ser más de 1000 años, pero algunos dicen, bueno, ¿y cómo es de que Jesucristo, después de reinar 1000 años con su pueblo, ahora Satanás es liberado y ahora puede engañar a las personas? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿A quién está engañando Satanás? ¿A quién es al que está engañando? ¿Y cómo puede pasar eso si resulta de que solamente están los cristianos, solamente están los santos? Entonces, ¿cómo puede suceder eso? Mi respuesta es, no sé, porque el texto no nos dice. Y creo que no es justo que se intente rebatir toda una postura pidiendo de que se satisfaga la curiosidad de personas que no encuentran respuesta a ese enigma y que la escritura no nos revela. Entonces, si la escritura no me revela algo, simplemente no sé. La Biblia me dice que Satanás va a ser liberado y que va a engañar. Ahora, John Gill, que ya lo he mencionado, por ejemplo, él creía de que Satanás va a engañar a todos aquellos que ya están en el infierno y los va a utilizar a ellos también para rebelarse una vez más con Dios. Podría haber esa explicación, pero simplemente el texto no me dice. El texto no me dice. Entonces, no se me puede decir, porque no puedes responder esa pregunta, entonces tu interpretación de Apocalipsis 20 es incorrecta. Eso no está bien. Aparte, y esto ya para concluir, que creo que es muy importante, es de que ¿cómo habría interpretado el apóstol Juan el libro de Apocalipsis y específicamente este tipo de pasajes, ¿sí? ¿Cómo es que el apóstol Juan lo hubiera interpretado? Y hermanos, yo con sinceridad, ¿sí? Y espero con mansedumbre, ¿sí? Les hago esta pregunta. Cuando Juan escucha de las tribus de Israel, ¿qué hubiera interpretado? ¿Qué hubiera pensado él? ¿Qué hubiera pensado él? ¿A qué es a lo que se le hubiera venido a la mente? ¿Sí? ¿Qué es? Lo hubiera interpretado de manera espiritual, que ahora el pueblo, la tribu de Judá representa a unos de manera especial, a algunos, pero ya no de manera sanguínea, ya no de manera étnica, ya no por linaje, ya no por descendencia. Eso hubiera interpretado al apóstol Juan. Y esto es importante, hermanos, porque si hay algo que a mí no me gusta de la posición milenialista, es de que yo, sinceramente, y lo digo con respeto, pero creo que históricamente se puede defender también esto, de que son residuos del gnosticismo. ¿Por qué? Porque vemos escrito algo que, como voy a mostrar en un momento, los autores o los recipientes originales de esa revelación, ellos hubieran entendido algo, claramente. Pero nosotros ahora, 2000 años después, decimos, no, nosotros tenemos un conocimiento más elevado, porque nosotros te entendemos mejor, incluso que ellos, aquellos que recibieron la revelación. Eso creo que no es honesto, y eso es lo que hacían los gnósticos en los primeros siglos. Sí, nosotros tenemos un conocimiento más elevado que los que han recibido la revelación. Y nosotros, hermano, históricamente sabemos qué es lo que el apóstol Juan interpretó cuando recibió el libro de Apocalipsis, después de recibir la revelación de Apocalipsis, o por lo menos tenemos datos muy contundentes para inferir qué es lo que él interpretó. ¿Por qué? Porque el día de hoy nosotros, hermano, conocemos que casi todos los padres tempranos de la iglesia, escuchen bien esto, los padres tempranos de la iglesia eran premilenialistas o quilistas, como se les llamaba, o milenaristas en algunos escritos, ¿sí? Y sobre todo, y esto es interesante, aquellos padres de la iglesia que estaban conectados con el Asia Menor. El Asia Menor, no sé si recuerdan, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis,
es donde estaban las iglesias a las que Jesucristo les escribe. Y sobre todo los padres de la iglesia que estaban unidos y relacionados con el Asia Menor, todos van a ser premilenialistas. Incluso, como vamos a ver en un momento, los discípulos directos del apóstol Juan. Ahora, yo no creo que la historia es autoritativa como la escritura, ¿sí? Pero creo que estos son detalles que no se pueden tomar, no se pueden descartar así nomás. Yo sé que entre los padres de la iglesia han habido muchos errores y graves errores, ¿sí? Yo entiendo eso. No estoy diciendo que los padres de la iglesia son inspirados o son infalibles, no estoy diciendo tal cosa. Pero creo que es un poco complicado poder asumir de que los padres de la iglesia que fueron discípulos casi directos del apóstol Juan, todos tuvieron una posición premilenialista. Creo que esa es una coincidencia, sería una coincidencia demasiado grande. Escucha lo que dice el historiador Philip Schaff. El punto más sorprendente en la escatología de la era anterior a la Nicea, o sea, antes del 315 después de Jesucristo, es el prominente quileaísmo o milenarismo, que es la creencia de un reinado visible de Cristo en gloria en la tierra con los santos resucitados durante 1000 años, antes de la resurrección y el juicio general. De hecho, no era la doctrina de la iglesia incorporada en ningún credo o forma de devoción, sino una opinión ampliamente corriente de maestros distinguidos como Bernabé, Papías, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Metodio y Lactancio. Asimismo, el historiador Philip Schaff reconoce de que después de los primeros siglos del cristianismo, muchos empezaron a dejar la postura premilenialista. ¿Por qué? No específicamente por razones hermenéuticas, no específicamente por razones exegéticas del estudio de la palabra, sino por motivos contextuales, porque la iglesia estaba empezando a tener mucha influencia dentro del Imperio Romano y el Imperio Romano había empezado a darle muchos privilegios a la iglesia cristiana. Y entonces para muchos cristianos de manera natural, pensar en un reino futuro cuando tienes al César, al rey del mundo de aquella época a tu favor, ya no les sonaba tan interesante. No les sonaba algo tan interesante. Y como vamos a ver en un momento, esto unido con la corriente de interpretación alegórica de la parte alejandrina de aquellos siglos, terminó en el amilenialismo, que fue la postura recibida y mantenida por la Edad Media hasta la etapa de la Reforma, incluso un poco más. Pero déjenme darles algunos datos que creo que son importantes. Papías, un discípulo que estuvo muy cerca del apóstol Juan. Literalmente este hombre vivió desde el 60 hasta el 145 después de Jesucristo. Escuchen lo que Papías dijo. Las bendiciones que se nos dijeron pertenecen sin duda al tiempo del reino, cuando los justos resuciten entre los muertos y gobiernen, y la creación que será renovada y liberada traerá con el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, una abundante provisión de todo tipo de alimentos. Hermanos, cuando leen esto, y lo que estoy leyendo ahora, vuelvan a traer a su mente lo que hemos leído en Isaías 11, perdón. Porque casi es lo que Papías está recalcando ahí, de que él estaba esperando que algo así pase, un momento en el que la tierra viva en paz, con todo tipo de provisión y de alimentos, y continúa diciendo esto, pues los ancianos que vieron a Juan, el discípulo del Señor, recuerdan que él decía cómo el Señor Jesucristo solía enseñar sobre esos tiempos. ¿Escuchado lo que Papías está diciendo? Papías está diciendo, nosotros conocemos a ancianos que han estado cercanos a Juan, el apóstol Juan, y que el apóstol Juan les contaba cómo el Señor Jesucristo les hablaba de esos tiempos futuros. Y continúa diciendo esto. Esto es lo que ellos relatan que el Señor Jesucristo le dijo a Juan. Los días están llegando cuando los viñedos tendrán 1000 ramas cada uno, y en cada una de ellas habrán otras 1000 ramas. Así también las demás frutos producirán en proporciones similares, y todos los animales que coman de este fruto extraído de la tierra estarán en paz y en armonía con los demás, rendidos en completa sumisión a los seres humanos. Además, eso es de alguien muy cercano al apóstol Juan y muy cercano a Jesucristo mismo. Eusebio, que no era por si acaso muy amigo de este tipo de doctrinas escatológicas, él mismo registra que Papías creía cosas que
venían de una tradición que el Salvador había enseñado, de una tradición oral que Jesucristo había enseñado directamente a su apóstol, al apóstol Juan. Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo fue pastor en Esmirna, y eso espero les traiga a la memoria que hay una iglesia de Esmirna en el capítulo 2, si no me equivoco, o 3 de Apocalipsis. Ireneo igual era premilenialista. Y ahora, aquí hay un detalle importante que por eso he mencionado un poco el gnosticismo, porque Ireneo va a utilizar el premilenialismo como un arma contra el gnosticismo. El gnosticismo griego de aquellas épocas dividía la materia de lo espiritual y decían de que lo espiritual es bueno y la materia es mala, vivían en ese dualismo, ¿sí? Y Ireneo en los primeros siglos va a rebatir esa postura, ¿cómo? Utilizando el premilenialismo, diciéndole a esas personas, a ver un momento, ¿cómo es que puedes vivir en este dualismo cuando el Señor nos ha prometido una tierra? Cuando el Señor nos ha prometido esta tierra como herencia, como promesa, cuando el Señor va a reinar en esta tierra. Y Ireneo va a enfrentarse a los gnósticos y va a utilizar este tipo de argumentos. Justino Mártir, premilenialista. Tertuliano, premilenialista. Sí, escucha lo que Tertuliano dijo. Un reino sobre la tierra nos es prometido, aunque antes del cielo, solo en otro estado de existencia, en la medida como será después de la resurrección por 1000 años. Y como para terminar, sí quisiera decir esto, sí, el amilenialismo históricamente comienza con Clemente de Alejandría. Ahora, creo que eso podría ser estudiado más profundamente, seguro. Pero Clemente de Alejandría, como se lo conoce, era de Alejandría, ¿sí? Y Alejandría es la que influyó en los primeros siglos para una interpretación alegórica de las escrituras. Y es esa forma en la cual muchos, como Clemente de Alejandría, como Orígenes e incluso Agustín, terminaron en la posición amilenialista, influenciados por una filosofía platónica y una hermenéutica alegórica. ¿Sí? Ahora, dicho esto, hermanos, sé que me extendió todo esto un poco más de lo debido. Quisiera también argumentar esto más y con esto voy a terminar. ¿Sí? Yo sinceramente estoy completamente convencido de esta postura, pero hay un motivo que también me lleva a ser muy contundente o tener convicciones muy fuertes respecto a eso. ¿Sí? Hermanos, yo me voy a negar toda la vida a creer que mi Señor Jesucristo fue humillado en público y fue coronado en secreto. Nunca voy a estar dispuesto a creer eso. Porque el Antiguo Testamento nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como aquel que va a ser coronado en medio de todas las naciones y todos se le van a rendir y va a reinar sobre ellos. Y lamentablemente la posición amilenialista en cierta manera termina influyendo para este tipo de cosas. Incluso escuché una vez a un hermano amilenialista con el cual tengo amistad decirme que Cristo fue coronado en la cruz. Eso no. Sí, los apóstoles vieron a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Sí, perfecto, lo vieron ahí sentado, pero fueron algunos. Sí, Esteban lo vio sentado a la diestra del Padre, obvio. Jesucristo siempre ha estado reinando, Él es Dios. Él siempre ha estado ahí reinando desde el Antiguo Testamento. Pero hermano, todavía nosotros estamos esperando que Él sea coronado en presencia de absolutamente todos y cumpla las promesas de Israel, como he mencionado el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Pastor, por la exposición que nos ha dado esta noche. Yo quisiera partir haciéndole una pregunta. Si bien en el Antiguo Testamento sí hay bueno, la pregunta va con lo siguiente. Si es importante marcar una distinción entre Israel y la iglesia actual. Si bien en el Antiguo Testamento se habla del extranjero, pero no se habla de una iglesia como tal, ¿no? Se habla del extranjero, sí, que puede ser que forma parte del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento se menciona estrictamente la iglesia. Entonces, una de las posiciones también que leía que corresponde al premilenialismo es justamente la teoría de la suplantación, ¿no? Esto de que el Israel étnico ya queda atrás y es suplantado por la iglesia.
pero usted nos está dando otro panorama. Entonces, ¿qué tan importante es o si ni siquiera es necesario hacer esta distinción? Repito, sé que en el Antiguo Testamento, como lo he expuesto, se habla del extranjero, pero no se habla de una iglesia como tal, sino la iglesia como tal se habla ya en el Nuevo Testamento. Ok, Por ese lado mi pregunta, pastor. súper bien. La pregunta que voy a hacer es, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tanto el pueblo de Israel como la iglesia en el Nuevo Testamento, los dos compartían y tenían que disfrutar de las bendiciones de Génesis capítulo 3, versículo 15. La respuesta obvia va a ser sí, los dos. Los dos eran parte de ese plan de redención y ese pacto de redención que Dios ha hecho. Que en el Nuevo Testamento se lo conozca como la iglesia, en el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel, hay pero todavía una unidad y una progresión, y una unidad, perdón, en la progresión de la revelación respecto a cuando tú entiendes lo que es la teología del pacto. Entonces, sea tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las personas disfrutaban de los mismos beneficios y bendiciones que Dios hizo desde Génesis capítulo 3 y que luego le pasó a Sem y luego habló de Jafet, como he mencionado, y así. Entonces, el hecho de que no se utilicen los mismos términos sí nos dice de que hay ciertas cosas que van a cambiar. En las diferentes etapas de la revelación, eso nadie creo que va a negar. Hay ciertas cosas que cambiaron. Dios no actuó de la misma manera con Moisés como lo actuó con David. Dios no actuó de la misma manera en la época de los profetas. Dios tampoco actuó de la misma manera en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Entonces va a haber algunas distinciones respecto a lo que era en el Antiguo Testamento y lo que es la iglesia ahora en el Nuevo Testamento. No voy a negar de que hay ciertas distinciones. Pero la unidad de estos dos pueblos y la distinción que se mantiene en los dos testamentos, eso sí creo que es inevitable. No afirmar, sino reconocer específicamente. Porque como he mostrado hoy día, es algo que está ahí. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sea iglesia o sea pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tenemos dos pueblos los cuales están compartiendo las bendiciones. Y creo que es muy importante lo que mencioné de Natanael en Juan capítulo 1, porque Jesucristo le va a decir a Natanael, tú eres un verdadero israelita. Sí, tú eres un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque un verdadero israelita era aquel que era parte de la obra especial de Dios de salvación, ¿sí? Y eso es lo que había sucedido con Natanael. Eso es lo que había pasado con Natanael. Por eso Jesucristo incluso le va a decir a Nicodemo, tú necesitas experimentar lo que dice Ezequiel capítulo 36, si quieres entrar al reino de los cielos. Y eso es antes del nuevo pacto, antes de que se consuma el nuevo pacto. Entonces, en el Nuevo Testamento sí se nos habla de la iglesia como el Israel de Dios, y yo los veo como términos intercambiables. ¿Sí? Si queremos llamar la iglesia en el Antiguo Testamento por Israel, no me haría mucho conflicto. El conflicto tal vez que tendría es de que no se utilice ese término. No se utiliza ese término, pero esas distinciones y el compartir las bendiciones y las mismas promesas están ahí en los dos testamentos, ¿no? Ok, muchas Muchas, gracias, pastor. muchas gracias. Antes de darle el micrófono a Pastor Miguel, queremos pedirles a todos aquellas personas, hermanos que están siguiendo la transmisión, que pueden dejarnos sus consultas. Nosotros las vamos a leer si creemos conveniente que no se ha hablado al respecto. Háganoslo saber. Estamos al pendiente de la caja de comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. Así que si usted desea hacer una consulta, escríbala. Nosotros la vamos a presentar al pastor. Pastor Miguel, adelante. Estoy con problemita. Bueno, buenas noches, pastor. Muchísimas gracias por la excelente exposición. Tengo una pregunta. En medio de su exposición, comentaba acerca de que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, encontramos pues las promesas, las bendiciones y las maldiciones. Y decía usted, pastor, que los castigos se cumplieron de manera literal. Ahora que de la misma manera comprendo deberían cumplirse las promesas, las bendiciones. Sin embargo, también leemos de que hay una condición, es decir, que para que ellos reciban las bendiciones, ellos debían ser obedientes a la ley y de manera perfecta. Comprendo de que fueron castigados porque justamente fueron desobedientes. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento Israel
como nación, como una etnia, serán obedientes a la ley de Dios a tal punto de que merezcan recibir estas bendiciones que creo que van a ser dadas durante el milenio. Eso es lo que comprendí a través de su exposición. No sé si me equivoqué, pero adelante, pastor. Ujú. Bueno, la pregunta por lo que entiendo es, ¿cuándo Israel va a cumplir todas las demandas de la ley en el Antiguo Testamento para recibir las bendiciones? Ok. Algo así, sí, sí, Ujú. exacto. Esa es la pregunta, ok. Mi respuesta va a ser nunca, nunca. Porque la única forma de recibir esas bendiciones para Israel como para los gentiles es a través de que Cristo cumpla esos requerimientos de parte de la ley. Por eso Pablo va a hablar cuando hable de la plenitud de los judíos, al mismo tiempo también va a hablar de que ellos por la fe van a volver a ser injertados a la raíz a la que pertenecen. Entonces, en ningún momento se les va a demandar específicamente a cualquier persona que quiera disfrutar de las bendiciones dadas y de las promesas hechas al Mesías, tanto para gentiles como judíos. Nunca fue por nuestra obediencia, sino siempre fue por fe en Jesucristo. Eso comienza en Abraham, ¿verdad? Abraham 15, Génesis 15:3, 15:6, perdón. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, eso es lo que respondería. O sea, ellos si van a recibir las bendiciones, nunca va a ser por su obediencia personal, siempre va a ser por la fe en Jesucristo, a la cual Pablo nos dice en Romanos 11 que van a ser guiados en algún momento. Muchas gracias, pastor. Bien, dado el contexto en el que ahora nos encontramos con los conflictos en Medio Oriente y específicamente lo que está pasando con Israel, desde el postmilenialismo histórico, ¿qué es lo que se debería esperar? Porque Premilenialismo. Sí, premilenialismo histórico. ¿Qué es lo que se debería esperar? Porque desde la dispensacional se espera, bueno, que se diga paz y seguridad y empiecen a pasar todos los eventos que ellos desean. Desde el histórico, ¿qué es lo que se debe de esperar? Hermanos, yo sí, sinceramente creo que hay que tener mucho cuidado con interpretar los eventos, con querer hacer, y estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor que presentó el milenialismo, una eisegesis de los eventos, las circunstancias que pasamos en el presente y querer utilizar eso para interpretar la escritura específicamente, porque no sé si sabían, pero en el último siglo, literalmente, Israel tuvo aproximadamente unas 8 guerras, ¿sí? Unas 8 guerras. Muchas de ellas no nos enteramos. ¿Por qué? Porque no había la capacidad de información masiva que ahora recibimos. Entonces, yo tengo una postura que es la siguiente respecto a las señales del fin. Lo que está pasando ahora podrían ser las señales del fin y Jesucristo va a venir ya, como también Cristo podría venir en 1000 años y van a darse unas señales más todavía, más contundentes, ¿sí? Creo que eso es bien importante que entiendan los cristianos, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento ya había cristianos que habían cometido este error, de que estaban viendo, wow, la persecución está muy terrible. Ustedes saben de que en el Nuevo Testamento ya se hablaba incluso también del anticristo. Sí. Entonces, algunos habían interpretado que Nerón era el anticristo. Y Pedro les va a decir, no va a negar que se están viendo todas esas cosas, guerras, persecución, odio, todo eso. Y pero les va a decir, por si acaso, muchachos, para Dios un día son 1000 años son un día. Así que si Él quisiera, puede venir de aquí a 1000 años. Y creo que, hermanos, esto es importante respecto a la postura premilenialista que yo sostengo, ¿sí? Porque algunos, y perdón que me extienda un poco en esto, pero algunos, no sé por qué, relacionan el premilenialismo con una posición pesimista del cristianismo, en la cual estamos viendo las señales y ya va a ser el fin y bueno, ya, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos? Igual Cristo viene en cualquier momento, ¿sí? Yo no, los que me conocen, yo estoy completamente involucrado en velar por las siguientes generaciones, porque el cristianismo se expanda, y yo creo que eso es lo que nos lleva al premilenialismo también, de que yo quiero extender el reino de Cristo y esforzarme por la iglesia y porque su evangelio sea proclamado y porque Cristo sea conocido en todas partes y realmente esforzarme casi como los postmilenialistas o quizás igual que los postmilenialistas, pero siempre teniendo mi esperanza en que Cristo es el que va a poner el reino acá y quiero que Él me encuentre trabajando para eso, ¿sí?
Entonces, creo que eso es importante porque muchos premilenialistas sí he visto que tienen una postura muy pesimista y es por eso, porque, wow, se enteran de la guerra de Israel y, no, Cristo ya va a venir. Bueno, entonces, no sé, como los cristianos del primer siglo que cometieron ese error, entonces ya no trabajaré, ya no haré, ya para qué me preocupo, ya, porque igual ya está por venir, ¿sí? Podría Como venir esta noche, Tesalónica, ¿no? podría venir ahorita mismo, como podría venir en 1000 años, ¿sí? Y lo que yo sé que Jesucristo me ha mandado a hacer es ser sal y luz en este mundo y trabajar para que Él sea conocido y las naciones se le postren antes de que Él venga, ¿sí? Entonces, eso, hermano, solo quería aclarar eso. No, no, realmente bien importante porque yo creo que es parte del objetivo de este conversatorio que como creyentes podamos tener, ¿no? Un pensamiento adecuado, un pensamiento oportuno, porque como bien usted lo decía, solemos entrar en una histeria colectiva y el poder conectar todo tipo de estos eventos con señales. Y desde mi pensamiento lo que hace eso es enredar, porque se está hablando de eso desde hace mucho tiempo atrás y los eventos han pasado y Cristo viene y las personas que eventualmente no conocen al Señor dicen, no vino, ¿no? Y luego después de unos años otra guerra y ahora sí Cristo viene y no vino, ¿no? Entonces yo creo que es importante puntualizar, pastor, le agradezco por su respuesta. Una vez más, o sea, vas a establecer el reino de Israel ahora. Jesucristo les dice, ustedes no les toca saber cuándo. Entonces, sí, las señales tienen que guiarnos a estar preparados para cualquier momento, pero nunca vamos a saber cuándo. Ahora, en este punto sí quería añadir esto más, que creo que es importante y es interesante, ¿sí? Históricamente, después de todas estas distinciones que les he mostrado entre Israel y los gentiles y todo eso, históricamente, desde la venida de Jesucristo, ¿quiénes son los dos pueblos que han sufrido mayor persecución? Esto es muy interesante, ¿sí? Históricamente, Israel y los cristianos, gentiles. Siempre, a lo largo de toda la historia, ha habido personas que quieren destruir a los cristianos, quieren destruir a la nación de Israel étnica. Literalmente los palestinos y los de Hamas quieren eso está en su constitución. Tenemos que erradicarlos de la tierra. Y creo que ese es un detalle importante, hermanos, por lo que les he mencionado del pacto de Noé en Génesis capítulo 9. Porque se nos habla de estos dos, Israel, Sem, sí, Jafet, los gentiles, que vamos a disfrutar las mismas bendiciones, que vamos a disfrutar las mismas promesas, pero Dios le hace específicamente promesas al pueblo de Israel étnico, y por algún motivo el pueblo de Israel siempre ha sido perseguido. Siempre ha habido nación tras nación, tras nación, tras nación que quiere destruirlo. Y a los cristianos también. Somos los dos pueblos que comúnmente, normalmente, siempre a lo largo de la historia hemos sido perseguidos. Y creo que eso es no creo que sea una casualidad y creo que es interesante tomar en cuenta. Ok, gracias, licenciada Yesenia. Bueno, ya la última pregunta que tal vez yo podría tener es, ¿cómo podemos profundizar más? ¿Qué autores nos puedes recomendar? ¿Algunos libros, bibliografía, tal vez? Ya sé que nos ha hablado de los padres de la iglesia, que muchos de ellos han abrazado el premilenialismo histórico, pero tal vez algunos todavía tienen dudas. Ahí nos mencionó también para leer el libro de Hechos, el libro de Apocalipsis 20, tal vez guiarnos un poquito más, ¿cómo podemos profundizar más esta posición escatológica? Am, eh, Creo que un autor muy sencillo de leer, aunque no expone todo lo que hoy día les he expuesto, es Wayne Grudem. Su teología sistemática es muy fácil de leer, es muy fácil de digerir. Creo que es un buen inicio para ver las diferentes posturas, porque él también rebate las diferentes posturas y sostiene el premilenialismo. Luego hay otros autores, no son tan conocidos. Uno de los que más me ha gustado, que es profesor de un seminario, es Nathan Busenitz. Él es muy bueno, un conocedor de la historia, muy capaz. Michael Blanch, Fred Tadford, Roger Olson. Me gustó también, aunque no estoy seguro de si John Gill, por si acaso, es premilenialista, pero sí he leído la teología sistemática de John Gill y él trata con Apocalipsis 20. Y él no sostiene la postura milenialista para nada, más bien rebate el tema de que se lo interprete de manera espiritual.
Así que creo que eso sería bastante útil para una persona que dentro del contexto bautista reformado quiera leer un bautista. No he leído mucho de Benjamin Keach, pero también sé de que él ha sido en algunos momentos de la historia acusado de ser quilista o premilenialista, así que probablemente podamos encontrar algunas cosas en sus escritos. Entonces, esos son algunos tal vez que puedo mencionar. Muchas gracias, pastor. Ya para ir cerrando, nuevamente le agradecemos el tiempo que se ha tomado con nosotros. La charla es muy enriquecedora. Y hacer una pregunta que no sé si se puede responder en una respuesta sencilla. Lo que ahora vemos en Israel, ¿israelitas o israelíes? No entiendo bien la pregunta, hermano. No entiendo la distinción que está haciendo entre israelíes y israelitas. No sé si algo me estoy... Sí, se habla, por ejemplo, acerca de Israel ahora como nación, solamente como una sucesión étnica, ¿no? Ok. Y lo que ahora se llama israelíes como tal. Ok. Pero ya cuando se habla de Israel, obviamente se habla de un pueblo escogido, ¿no? Bueno, sí, ahí sinceramente yo conozco que tenemos un conflicto, ¿no? Y es de que ya no existen las genealogías como las existían en el primer siglo. Después del 70 después de Jesucristo y la invasión en Jerusalén por Tito, muchas de las genealogías se perdieron y sinceramente creo que es muy complicado, aunque hay ciertas tradiciones las cuales hacen que las personas puedan reconocer a qué tribu pertenecían. En el Nuevo Testamento sabíamos que eso era posible. El apóstol Pablo mismo va a decir, yo soy de la tribu de Benjamín. Entonces, ahora yo sé que eso es complicado, eso es ya más complejo, pero yo sé de que para Dios eso no es complejo, de que Él sí sabe quiénes son los descendientes de Abraham. Él sí sabe a qué tribu pertenecen. Entonces, sí, ahora sí, probablemente hay una confusión entre aquellos que son nacionalizados israelitas, digamos, pero que tal vez por sangre no lo son. Entonces, creo que ahí sí puede haber alguna distinción y alguna confusión. Pero como dije, eso sí escapa de la capacidad del hombre, pero Dios sí, Él sí sabe quiénes son. Él sí conoce quién es su pueblo, quiénes son aquellos que descienden de Abraham, y para Él no es un problema de que las genealogías en nuestra época ya no existen. Gracias, pastor. En mi última intervención, mil disculpas, en mi última intervención, no puedo dejar de consultarle esto. En el último tiempo, se sabe que Bolivia ha roto relaciones ahora con Israel. No se tienen las relaciones que se tenían antes y desde algunos sectores del cristianismo esto lo ven como una mala señal, dado que desde su perspectiva ellos consideran bendice a Israel, serás bendito, maldice a Israel, serás maldito. Desde su percepción, ¿cuál sería una lectura así inmediata sobre las relaciones rotas entre Bolivia y Israel? Bueno, si Israel tiene todavía promesas las cuales Dios tiene que cumplir y una nación como en el Antiguo Testamento también han existido se vuelve enemiga de Israel, sinceramente creo que eso no es una buena posición para una nación, ¿sí? Si existe todavía esta distinción y estas promesas se tienen que cumplir al pueblo de Israel y Dios tiene planes todavía para el pueblo de Israel, el que una nación se oponga y se alíe literalmente con terroristas que quieren exterminar al pueblo de Israel, creo que no es la mejor posición. No es la mejor posición. Ahora, sinceramente, yo creo que ni siquiera necesitas ser premilenialista para entender esto. Si lees todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y lo que ha estado sucediendo todos estos años, he escuchado a un judío decir esto, que es muy importante, ¿sí? Si Israel el día de mañana deja sus armas, ¿qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Los palestinos, especialmente los de Hamas, los van a matar a todos, porque eso es lo que buscan, ¿sí? Si Hamas deja sus armas, va a haber paz, como Israel ha buscado a lo largo de todo este siglo. Israel ha otorgado, ha cedido territorio, si no me equivoco, más de 3 veces en el último siglo, buscando que haya paz. Entonces, como dije, hasta la postura premilenialista creo que no es algo muy correcto, pero incluso cuando uno analiza los datos de lo que está sucediendo y de lo que quiere Hamas, de lo que quiere Israel, creo que sea premilenialista o amilenialista o lo que sea, no es justo lo que se le ha hecho a Israel, no es justo el odio que se tiene contra Israel, no es justo que no se quiera que ellos tengan una tierra la cual les ha pertenecido por más de 3000 años.
Entonces, creo que más allá de nuestra postura escatológica, el simplemente hecho de ser justos con lo que está sucediendo nos debería llevar a entender de que no es muy correcto de que una nación se alíe o se incline al bando de Hamas. Gracias. Pastor Miguel. Bueno, muchas gracias. Mm, ya para finalizar y para ir cerrando, am, al escucharlo, de pronto algunos se preguntan, entonces, ¿en qué se diferencia su posición, la cual lo denomina premilenialismo histórico al premilenialismo dispensacional? ¿Cuál sería la diferencia? Pues la diferencia que normalmente se menciona es esta: el dispensacionalismo nació el siglo pasado, ¿no? Y como han visto, la posición que yo sostengo es algo que en realidad se ha sostenido desde el primer siglo. Pero creo que esta es la distinción más importante. La posición premilenialista histórica, como he intentado explicarla el día de hoy, realmente ve la escritura como una sola historia, de principio a final, como una sola historia. Yo creo en la teología del pacto, y es porque creo en la teología del pacto que soy premilenialista. Entonces, nosotros no dividimos la historia como lo hacen los dispensacionalistas, sino que, como dije al principio de esta exposición, más bien yo creo de que nuestra posición es la que verdaderamente ve una unidad que ni siquiera se ve en el amilenialismo, porque como he mencionado, ellos también en cierta manera creen en dos dispensaciones por lo menos. En cambio, yo no, nosotros no, sino que la Biblia realmente es toda una unidad, y todo lo que se ve desde Génesis en Apocalipsis se está cumpliendo, y todo lo que, bueno, explico el día de hoy. Creo que esa es la diferencia más importante con el dispensacionalismo, que yo no sostengo por si acaso, y es importante recalcar eso, porque apenas dices premilenialismo, la gente a veces ya inmediatamente Nos dispensacionalista, relaciona. dispensacionalista. Y es como que no, hermanos, yo en mi iglesia por si acaso no tenemos el reloj de Israel ahí arriba, si no, no andamos con esas cosas, así que... Ok. Ujú. Una cosita más, ¿no? De Sí, pronto aclarar al público. Am, hemos visto en el transcurso de estos conversatorios a mileniales, postmileniales, premileniales, dispensacionales, pero siempre aclaramos de que aún dentro de estas posturas existen diferencias. De la misma manera, al escucharlo, tiene bastante influencia de la fe reformada o calvinismo, pero al escuchar a otros premileniales históricos que no tienen tal influencia, sobre todo aquellos de los primeros siglos, bueno, diferirían con su persona en varios puntos. Esto lo menciono para que también el público entienda de que aún dentro de las mismas posturas escatológicas existen algunas diferencias. Hoy el pastor Álvaro Guachalla nos ha honrado con su presencia y por supuesto nos ha dado un panorama general de lo que él cree con respecto a Israel, el premilenialismo histórico. No sé si hay que añadirle algún término más para especificar el punto. Sin embargo, le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha dado, por la disposición, y estoy seguro esto será de gran bendición porque esto se almacena para aquellos que lo van a ver también en un futuro. Bueno, Pastor Norman, creo que ya estamos llegando al final, ¿no? Sí, hemos llegado al final, Pastor Álvaro. A nombre del decano de la facultad, el señor Jorge Dotweiler, el jefe de carrera, y todos los docentes, y sumado a todos los estudiantes, le agradecemos profundamente el que haya aceptado la invitación de la facultad. Gracias, esperamos que no sea la última vez. Ha sido una charla muy enriquecedora, así que escuchamos su despedida y luego nos despedimos nosotros. hermanos, bueno, agradecerles, y estoy a su servicio, hermanos. Estamos en la misma ciudad, en el mismo país, y yo feliz de que haya más hombres entrenándose para el ministerio pastoral. Nuestra iglesia está trabajando mucho para eso, y cuenten conmigo, hermanos, para lo que yo pueda servirles. Va a ser una alegría poder hacerlo. Muchas gracias, Pastor. Pastor Miguel, licenciada Yesenia, muchas gracias por estar siempre acompañándonos, y a todos los que han permanecido hasta este momento en la transmisión. Dios los bendiga. No se olvide que la transmisión queda grabada, queda almacenada, así que lo mejor que usted puede hacer para compartir esto es hacer eso, compartirlo en sus redes sociales, compártalo con todas las personas, porque realmente es una información que todo de creyente debería
de saber. Gracias por haber permanecido con nosotros. Dios mediante, estaremos el siguiente lunes con el último tema y vamos a estar viendo el dispensacionalismo premilenial. Así que lo invitamos. Tenemos muchas consultas, muchas preguntas por hacer. Así que lo invitamos. Dios mediante, el siguiente lunes a las 7 de la noche estaremos recibiendo también la visita del pastor, se me fue el nombre, Daniel Cosme. Daniel Cosme estará junto a nosotros el siguiente lunes, así que los esperamos, Dios mediante, cuando el conversatorio universitario nos convoque. Bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.